En lo que carrereábamos al chef, ¿verdad? Estamos listos ya con la licenciada Sandra Guevara de Coimsal, que nos va a plantear un caso que suele suceder, no sé qué tanto, pero suele suceder. ¿Qué hacer en el caso de extravío o robo de un pasaporte fuera del país? Es una tragedia de entrada, ¿verdad? Correcto, eso es algo que esperamos que no le suceda a usted en estas vacaciones justamente, ¿verdad? Y vamos a hablar de qué hacer cuando nos sucede algo así, como bien lo decías tú, estando fuera. Tenemos una ayuda en ese sentido que nos va, ya lo hemos comentado, fíjate, Sí. pero así como que solo lo hemos esbozado, entonces hoy lo vamos a hacer un poquito más didáctico, por decirlo de alguna forma. Okay. La idea es que cuando viajamos, por regla general, tenemos que tener todo en orden y regresar con todo en orden también, ¿verdad? Pero más de alguna vez puede pasar que perdamos o el pasaporte o la visa, por si viajábamos con doble pasaporte, o a veces el boleto, ¿verdad? La evidencia para poder regresar. Si ese es nuestro caso, ¿qué debe hacer? Aún estando fuera, obviamente. Paso número 1, importantísimo, tiene que obtener un reporte policial, ¿verdad? Tiene que ir a una delegación de policía del país en el que se encuentre, porque su pasaporte o su pasaporte visado obviamente es un documento de identificación y por la misma naturaleza de los mismos suelen que prestarse a alteraciones, a malas manipulaciones. Entonces usted debe obtener su reporte policial con las autoridades correspondientes, ya sea de policía o migratorias. A veces lo mandan directamente a las delegaciones de migración, dependiendo de dónde haya sucedido, pero hágalo en el país de origen, porque, o sea, donde ha sucedido la pérdida o el robo del pasaporte, porque eso le va a servir de esa manera. Luego, de ser posible, hay que tramitar la reposición del pasaporte. Si tenemos consulado salvadoreño cercano, digamos, lo correcto es que lo tramitemos. Hay algunos países, por ejemplo los Estados Unidos, que tú puedes abordar no necesariamente teniendo tu pasaporte en mano, lo puedes hacer con un documento con fotografía. Sí, ya vení de regreso, ¿verdad? Claro. Pero el ideal es que la persona tramite el pasaporte como parte del proceso en el lugar que corresponde, ¿verdad? Ahora, ojo, si tenía visa, ahí sí estamos hablando pues que deben hacerse acciones extras, ¿verdad? A lo regular de haber extraviado únicamente el pasaporte. Lo primero sería, hay que notificar, ahí ponemos la dirección sansalsl@state.gov. La persona debe notificar en un correíto lo sucedido, la fecha, el lugar, etcétera, e informar que tenías visa, ¿verdad? El nombre completo, o sea, poner las generales de la persona. Y luego hay que hacer el proceso todo como que si fuera primera vez. Cuando ya vengamos a nuestro país de origen, si ya traemos pasaporte, pues genial. Si no, lo vamos a tramitar acá. Pero para obtener la visa nuevamente, debemos hacerlo todo como que si fuera primera vez. Esto implica pagar la cuota consular, o sea, nuevamente los $160. Tener la claridad de que aún tuviéramos tiempo de vigencia en la visa, no tenemos asegurado que si vamos nos la van a dar, como mucha gente piensa, por el tiempo que quedaba pendiente, por lo que restaba de la visa, Claro, ¿verdad? claro. Sino que vamos a aplicar otra vez como que si fuera una primera vez, correcto. Vamos a hacer la solicitud completa. Entonces esto implica también llenar y presentar la solicitud de visa de manera electrónica. Hay que agendar una cita y no aplica como renovación. Es decir, la persona debe ir a entrevista y presentar toda la evidencia, o sea, hacer el proceso de manera regular. Por eso decimos acá, preparar entrevista como si fuera una primera vez. ¿Qué implica esto? Bueno, hay que presentarse con toda la documentación, hay que presentar evidencia que pruebe a las personas la estabilidad que tiene aquí en el país y obviamente anexar, ahí va a ser bien importante llevar las pruebas del reporte policial o el documento migratorio que le expidieron a la persona cuando sucedió lo de la pérdida o lo del robo del pasaporte. Todo eso le va a servir para probar lo sucedido, ¿verdad? Y queda a discreción del agente consular si le va a revalidar la visa a la persona o no. Si, por ejemplo, aquí es donde cobra gran importancia el uso que hemos hecho del documento. Si hemos viajado con demasiada frecuencia, si permanecíamos por demasiado tiempo en los Estados Unidos, o sea, cualquier cosa, o a veces las pérdidas o los extravíos de los pasaportes no son del todo inocentes, por decirlo de alguna manera. Sí, hay gente que los hace perdidizos, ¿verdad? Correcto, entonces a veces hay personas que lo hacen un poquito a propósito para tratar de borrar, entre comillas, algún mal récord que tengan de un viaje anterior. A veces sucede con personas, por ejemplo, si han estado 5 o 6 meses en los Estados Unidos, entonces,
se me perdió el pasaporte, voy a tramitar uno nuevo y la gente erróneamente piensa que con un nuevo pasaporte se borra el récord. Sí, no. Y no sucede de esa manera. Entonces, cuando se presente a la embajada, va a suceder, pues, ¿verdad? Que va a ser cuestionado y posiblemente no le renueven la visa, ¿verdad? Decíamos que es importante la información registrar la información de lo sucedido en el formulario también. Por eso es importante contar con todos esos documentos, porque la solicitud de visa te pregunta si has tenido visa, hay que responder que sí. ¿Qué sucedió con la visa? Pues habría que poner que en fecha tal y tal la perdimos o fue robada en tal lugar. Y allí pues cobra importancia tener registrado fecha, etcétera, ¿verdad? También es importante saberlo, siempre decimos, como parte del protocolo, si querés, de custodia de los documentos migratorios, siempre guarde una copia de su pasaporte y de su visa. Claro. En algún momento esto va a ser requerido, imagínate, por ejemplo, te lo robaron o lo perdiste. Ay, usted sabe que, claro, aquí está, tenía el número de pasaporte tal, aquí está la copia de mi visa, y todo eso vuelve más fácil el proceso de información de lo sucedido, pero también facilita a la hora de intentar renovar la visa o el pasaporte mismo, facilita pues el trámite en general, Correcto. ¿verdad? Es importante también tener la claridad que obviamente el pasaporte lo mismo, vamos a tener que pagar el arancel correspondiente, que son $25, más lo que ya decíamos, los 160 del derecho de visa. O sea, la persona luego de algo así, desafortunadamente se expone a el proceso como que si fuera una primera vez. Incluso si el documento ha sido deteriorado, porque también a veces eso pasa. La gente por un olvido, sucede un accidente y se daña la visa. La misma historia sucedería. O sea, si nos lo robaron, si lo perdimos o si se dañó, Siempre nos vas de exponemos, cero. correcto, arrancamos de cero. Ese sería realmente el término correcto. Muy bien. Así que Así nomás, que cuidarlo. sí, mucho cuidado. Perder un pasaporte en un país extranjero es letal. Gracias, Sandra. Un Muy gusto. amable. Gracias a toda Feliz la gente vacación. de Coimsal. Ahí están los teléfonos y nos vamos donde están las niñas.